se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada, evoluciona contigo hasta tu jubilación. Las madres estallan contra el cuatripartito de Barcos. El rechazo a la propuesta de UPN para devolver el IRPF por maternidad colma su paciencia y se inicia la vía judicial. Nos sentimos muy decepcionadas e indignadas. Además digo indignadas porque creo que es una palabra muy afín a ciertos partidos políticos que justo están en contra de esto, ¿no? Especialmente dolidas porque todas estas respuestas nos vienen de partidos de izquierdas que supuestamente están al lado del pueblo y que muchas de las madres que estamos aquí somos votantes suyas. Entre tanto, el PSN registra una iniciativa parlamentaria para que los gastos de la hipoteca los abonen los bancos. Clientes como este han iniciado una demanda colectiva en los tribunales y agotarán todas las vías. Vamos sin prisa, sin pausa, teniendo claro que queremos seguir hacia adelante con el proceso. El tener que pagar hasta los impuestos de todos los movimientos y todos los actos jurídicos documentados nos parecía un poco hiriente. Entonces, nosotros lo que dijimos es que realmente queríamos ir adelante con el juicio. Y cada vez más pobres en Navarra. Sube el número de personas en riesgo de caer en la pobreza. El 13,5% de la población navarra, unas 86.500 personas, viven en riesgo y en exclusión social. Familiares de víctimas de violencia sexual y de género reclaman en Pamplona la prisión permanente revisable ante los delitos. Llaman a proteger y a amparar más a las víctimas. Nuestra lucha es intentar que esta ley que ampara a la mujer, ampara a nuestras jóvenes y protege a nuestros hijos, se mantenga en nuestro Código Penal, porque esto es de sentido común. Y ojo a esto, las osas soltadas en el Pirineo francés ya han pisado Navarra, se han monitorizado su paso a los valles navarros. Inquietud entre los ganaderos, aunque no hay constancia de ataques. Estamos inquietos y temerosos de lo que pueda pasar, con las osas, que han estado por aquí, por el Pirineo Navarro, que han estado en el Valle de Echo y en el Valle de Ansó también. Y con nueva fecha, 25 de noviembre, y recorrido con salida y meta en la Catedral de Pamplona. Así se ha presentado la tercera edición de la Carrera de las Mujeres, en la que parte de la recaudación servirá para becar a atletas navarras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 8 de noviembre. Están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos. Pues hoy ha habido pleno en el Parlamento de Navarra con varios temas de actualidad y se sigue muy de cerca cómo va a maniobrar el Gobierno de Navarra sobre los impuestos hipotecarios. Vera Villafranca, Parlamento de Navarra, adelante, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. La modificación legal que Navarra quiere llevar a cabo en torno a los impuestos hipotecarios ha seguido centrando la actualidad parlamentaria. La oposición ya exige al Gobierno de Barcos que maniobre en el mismo sentido que ha anunciado el Estado para cargar ese impuesto a la banca. El Gobierno de momento no dice la fórmula con la que trabaja, pero los socios del cuatripartito como EH Bildu ya le exigen al Ejecutivo que ese impuesto se cargue a las entidades financieras. El Partido Socialista se ha adelantado a la propuesta del propio Gobierno y hoy ha presentado una proposición de ley en el Parlamento que podría aprobarse en el plazo de un mes para legislar en el mismo sentido que el Estado. El Gobierno de Navarra anunciaba ayer cambios legales para el impuesto hipotecario, pero no concretaba si pasará a asumirlo totalmente la banca tal y como ha aprobado el Estado. La oposición ya exige que no haya discriminación con respecto a Madrid. El Gobierno de España va a mover y va a cambiar la posición. Lo que queremos es que en Navarra, ya no digo que estemos mejor, pero que estemos en igualdad de condiciones con el resto de los españoles. No estén en inferioridad de condiciones que el resto de los españoles, como lo están en la cuestión, por ejemplo, las madres de nuestra comunidad. De hecho, el Partido Socialista de Navarra ha llevado ya una propuesta idéntica a la de Sánchez al Parlamento Foral. Es verdad que ayer el Gobierno de Navarra dijo que iba a estudiar la situación, pero entendemos que esto se puede hacer de una manera más rápida, que es algo que se tiene muy claro y que podemos aprobarlo antes de finalizar el año. Nos equiparamos así con lo que va a hacer el Gobierno de España. La iniciativa socialista podría tomar la delantera a la del Gobierno, que sigue estudiando la fórmula. Capacidad de autogobierno importante. No somos partidarios de copiar leyes que se aprueben en el Estado. Nosotros, como Geroa Bai, vamos a defender que
la decisión final al respecto vaya en beneficio de la ciudadanía. Para alguno de sus socios, como EH Bildu, la única solución final posible es que pague la banca. Nosotros vamos a estudiar el tema, vamos a ver lo que nos propone el Gobierno de Navarra y nuestra posición será que pague la banca. Partidos políticos con responsabilidades de gobierno durante las últimas legislaturas responden hoy de por qué no se ha cambiado la ley antes y solo se ha movido ficha ante el malestar social. Lo que hicimos fue poner en una mejor condición a la sociedad navarra, es decir, la sociedad navarra en relación a esto creo que pagaba el 0,5%, mientras el resto de las comunidades españolas se pagaba el 1,5%. Es decir, estábamos mejor. Bueno, pues es verdad que es algo que parecía lógico. ¿Conoce usted alguna legislatura que en 3 años haya aprobado tantas leyes como esta? Es la respuesta que daba Gero Abay. Bueno, pues probablemente muchos de ustedes estén pendientes del desarrollo de este asunto para reclamar lo que en su día ya pagaron. Algunos afectados han ido más allá y a través de Asociación de Consumidores Irache, en una demanda colectiva, han decidido acudir a los tribunales. Como miles de ciudadanos, Patxi está pendiente del polémico giro de 180 grados del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto hipotecario. Es uno de los afectados que, visto el devenir de los acontecimientos, ha decidido acudir a la vía judicial junto a otros compradores de vivienda. Aquí había un conflicto de intereses. Cuando sale la sentencia del Tribunal Supremo aduciendo que se genera una inseguridad jurídica y una alarma social, se bloquea esa sentencia. Por lo visto, el que todo ese capital se pague por parte de los trabajadores no genera ningún tipo de inseguridad ni ningún tipo de tensionamiento, sino que es un poco la línea de siempre. Realmente había una sentencia en firme y se ha hecho de una manera un tanto especial ese cambio de posicionamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y al final creo que independientemente de lo que haya emitido va a haber que seguir luchando y va a haber que seguir trabajando pues para conseguir ese dinero que es nuestro y que creemos que nos corresponde. Se encuentra indignado ante lo sucedido. Cree que los bancos, alguno de ellos rescatado en su día, deberían hacerse cargo de pagar el tributo de actos jurídicos documentados. Ver cómo esa sensación que tenemos muchos ciudadanos de que el poder económico, todos los poderes están supeditados a un poder económico que además tiene unos beneficios monstruosos. Estamos hablando que los 5 mayores bancos españoles habían tenido en los 9 primeros meses de 2018 más de 13.000 millones de beneficio, y que la aplicación de esta sentencia del Tribunal Supremo hubiese implicado, según la agencia de calificación Moody's, una pérdida o un desembolso de alrededor de 2.300 millones, eso realmente es algo tan terriblemente flagrante que como ciudadano lo único que puedo hacer es trabajar y luchar en lo único que me queda, que realmente es la línea judicial. Junto a otros afectados confía en ganar el juicio aún sin fecha y que su sentencia siente jurisprudencia. Sería maravilloso que fuese el primero de muchos casos de gente que al final pida lo que es suyo, que por lo menos el pago de los impuestos asociados a la ejecución de esa documentación y a la realización de esos actos jurídicos documentados, por lo menos eso se nos devuelva. El Gobierno quiere reformar la ley para que sean los bancos quienes se hagan cargo del pago. Bueno, pues este asunto enlaza directamente con otro, el del IRPF de las madres, que ven un agravio comparativo en la postura del Gobierno de Navarra y ya anuncian que abren la vía judicial. Han estado en el Parlamento de Navarra, a donde volvemos de nuevo. Vera Villafranca, adelante, buenas tardes, cuéntanos. El anuncio por parte del Gobierno de Navarra de modificar la ley después de la sentencia del Supremo ha molestado al colectivo de madres que exige al Ejecutivo Foral la devolución por el IRPF de sus bajas de maternidad. Dicen que no pueden entender cómo el Gobierno dice que modificará la ley de los impuestos hipotecarios por el interés general cuando no está considerando su caso de interés para todos. Que el Gobierno no entienda la natalidad como un asunto prioritario les indigna y les molesta. Hoy se han manifestado contrarias a la postura que está adoptando en este sentido el Gobierno y todo el cuatripartito, que dicen no entender cómo postulados de izquierdas no están atendiendo sus peticiones. Que diga que la natalidad no es algo de interés general en un país y en una comunidad en el que los números de nacimientos siguen disminuyendo y la población cada vez está más envejecida, me parece algo muy serio. Que nos sentimos muy decepcionadas e indignadas. Indignadas y decepcionadas con el Gobierno de Navarra y el cuatripartito. Porque todas estas respuestas nos vienen de partidos de izquierdas, que supuestamente están al lado del pueblo y que muchas de las madres que estamos aquí somos votantes suyas. Entonces, el dolor es mayor. No solo no nos presentó ninguna solución
solución, sino que algunos ni siquiera fueron amables con nosotras, muchos nos trataron hasta con cierto desdén. El colectivo de madres que exige la devolución del IRPF ya está dispuesto a ir a los tribunales. Nos mintieron y nos dijeron que la ley de retroactividad no era viable, cuando encima sabemos que en 2016 este mismo gobierno también apoyó la exención de las prestaciones de familias con hijos con madres con cáncer y se hizo con retroactividad. Entonces sabemos que viable es. Es lo que mantenía hoy Javier Esparza en el Parlamento, defendiendo su ley para devoluciones con retroactividad, a la que el Gobierno de Navarra acaba de dar su disconformidad. Dice el Ejecutivo que no se aprecian exigencias de interés general. Devolver 45 millones de euros a las familias navarras es la mejor medida social que ustedes podían adoptar y, sin embargo, nada de nada. Vuelven a utilizar el régimen foral. No se ría, señora Barco. ¿Sabe para qué? Para maltratar a las familias navarras, en este caso para maltratar a las madres navarras. Y al menos a ellas dígales la verdad y no les mienta. De 45 millones, nada, señor Esparza. Si tiene la más mínima gallardía política, seriedad Señor Esparza, política, le voy a llamar al orden. Y si de verdad pretende llegar al final de esta larga campaña electoral suya, esta larga campaña que arrancaba el pasado mes de septiembre y en concreto con este tema, si pretende llegar con un mínimo de bien, sea sincero, sea honrado, sea honesto, con la seguridad jurídica, con la capacidad económica, el asumir sus propias responsabilidades, pero sobre todo con ese grupo de madres a las que quien está mintiendo es solo usted. Este colectivo de madres cree también que las deducciones en maternidad según renta aprobadas por el Gobierno foral discriminan a la clase media a partir de 23.000 euros. Pues más debate parlamentario sobre dinero. María Chivite insistía en el pleno de hoy que el Gobierno autorizará unos 75 millones de gasto y no los 113 millones que aprobó el Parlamento en inversiones financieramente sostenibles. La presidenta Barcos niega que hubiera un acuerdo entre administraciones. Que el Gobierno de Navarra en estos momentos no tiene firmado con el Gobierno del Estado y el Gobierno del Estado en estos momentos no tiene firmado con el Gobierno de Navarra ningún acuerdo. Que la ley no hacía falta y que lo que era necesario era un acuerdo entre administraciones. Y, por cierto, también nos da la razón que tiene que haber un acuerdo entre administraciones, que aquí Navarra no hizo su tarea porque no cumplió con la regla de gasto. La ley de policía superaba anoche su penúltimo escollo para su aprobación definitiva y lo hacía incluyendo un punto impulsado por UPN y PSN para permitir la pasarela de agentes de la Guardia Civil a Policía Foral cuando se asuma la competencia de tráfico. Podemos Orain Bai se abstuvo, por lo que ha recibido las críticas de su socio EH Bildu. La próxima ley de policías que aprobará el Parlamento contempla la posibilidad de habilitar los mecanismos necesarios para permitir la integración de funcionarios del Estado que presten servicios que sean asumidos por la Policía Foral. Un acuerdo que deberá adoptarse en el marco de la Junta de Transferencias. Geroa EH Bildu e Izquierda Esquerra se posicionaban en contra, no así Podemos Orain Bai. Lo que ayer se hizo por parte de Orain Bai fue, como digo, facilitar que esa demanda política, ese interés político que tenía, fundamentalmente UPN, también hay que decirlo, para que este tema se incluyera en una ley de policías, pues se facilitara. Nosotros creemos, insisto, que el lugar es otro. Nosotros estamos con que haya OPEs aquí y creemos que la pasarela no sería necesaria, que se pueden asumir nuevas competencias a partir de OPEs, pero creemos que cuando uno se sienta a negociar no puede haber líneas rojas. El debate sobre la posible pasarela se trasladaba después al Pleno del Parlamento. Tenemos en nuestra comunidad personas formadas, personas con experiencia que se puedan integrar, si es que voluntariamente quieren, en el cuerpo autonómico, tal y como se hizo cuando se adquirieron las competencias de sanidad, tal y como se hizo cuando se adquirieron las competencias de educación. Esto compete a la Junta de Transferencias. Por eso me cuesta comprender por qué el empeño de ustedes en llevarlo a una ley sin mayor fuerza que la de tener que hacer efectivamente un brindis al sol. La consejera Beaumont se ha sorprendido que la posible pasarela que debería negociarse y pactarse en la Junta de Transferencias haya sido incluida en la ley. Desde la Comisión de Personal de la Policía Foral prefieren esperar acontecimientos. Y que actualmente está dotada de un personal cualificado y que sabe muy bien de qué está hablando. Y por tanto no necesitaríamos en principio que hubiese nadie ajeno a Policía Foral para ejercer la competencia de tráfico. Hay que remitirse a la Junta de Transferencias, donde el Gobierno del Estado y el Gobierno de Navarra tendrán que negociar los términos y condiciones en los cuales se realiza esa transferencia. La reunión de la Junta de Transferencias, que debe negociar la exclusividad de tráfico, aún no tiene día fijado. Se barajan los meses de diciembre y enero como fechas para esos encuentros.
Y Escolae también entra de nuevo en el debate parlamentario. Hoy dudas sobre las palabras que pronunció esta semana la presidenta Barcos cuando señaló en comisión parlamentaria que no es obligatorio ese programa de coeducación. La oposición de UPN y Partido Popular piden a la presidenta un documento firmado que lo diga claramente. Y lo piden a la par que exigen la retirada de una resolución de un director general donde se dice que es obligatorio para todos los centros públicos y privados. Exigimos una resolución, exigimos un documento firmado que diga claramente lo que la presidenta nos comentó en comisión. Si no es así, desde luego, bueno, pues no nos creemos la posición del Gobierno, no nos creemos la posición de la presidenta. Tenemos más que dudas en relación a este tema. En Navarra sigue siendo obligatorio el programa Escolae, por lo tanto, volver a exigir a la presidenta Barcos que retire esa resolución aprobada a fecha de hoy, sigue aprobada esa resolución, para que de verdad, si es cierto que Escolae no es obligatorio en las aulas de nuestra comunidad, pues no lo sea. Javier García, parlamentario del Partido Popular. Sobre las palabras de la parlamentaria Teresa Hez de Podemos Orain Bai, en las que decía que quienes no apoyaban este programa Escolae querían que siga la violencia sexual y machista, hoy la parlamentaria ofrecía explicaciones y ha pedido que se retire lo dicho del diario de sesiones. El presidente de UPN cuestiona sus disculpas. Barcos también le ha pedido explicaciones a Esparza, que el lunes le acusó de ir de la mano del carnicero de Mondragón. Con la violencia de género creo que no se puede jugar y no se puede hacer política y no se puede utilizar de una manera tan rastrera, y creo que esas palabras desde luego hacen que se retrate, la descalifican de cualquiera de las formas. A partir de ahí, pues un tuit, en fin, o un correo electrónico de mala manera pidiendo disculpas, bueno, pues para ella será suficiente. Desde luego para nosotros, bueno, pues está ahí, queda reflejado y cada uno se ha retratado. Aquí la gente dice cosas de todo tipo, porque entran dentro de los debates, y yo lo único que pretendía decir, y por eso yo he rectificado en cuanto quizás la forma efectivamente les dolió, es que si no apoyamos toda una actividad educativa que lleve a los niños y niñas desde todas las edades a conocer realmente su cuerpo, qué es lo que realmente es un abuso o no es un abuso, es decir, que podamos trabajar directamente eso. Si no se hace así, les estamos dejando en una indefensión porque no tienen criterios ni herramientas para poder distinguir cuando una persona les viene y les dice, adulta, oye, que vamos a jugar. Señor Esparza, ya está bien. De usted he escuchado las cosas más abyectas que pueda escuchar cualquier persona, político o no, abyectas, este mismo lunes en esta Cámara. Conténgase un poco y tenga la mínima capacidad que han tenido otros parlamentarios cuando en el uso de sus atribuciones parlamentarias han metido la pata, reconocerlas también. Pues hoy hemos conocido una encuesta de estimación de resultados electorales en caso de que se celebrasen hoy elecciones en Navarra. Según esos datos que publica el diario digital navarra.com, el cuatripartito perdería la mayoría que ostenta en la actualidad en favor del bloque constitucionalista. El partido de Josué Barcos mantendría el actual número de escaños, pero no así sus socios, EH Bildu, que perdería 2, y Podemos con 1 menos. UPN ganaría las elecciones, sí, pero de nuevo a la baja, con 2 parlamentarios menos. El PSN ganaría 2 y lucharía con Geroa Bai por ser segundo partido del Parlamento. Irrumpiría Ciudadanos con 3 y tanto PP como Izquierda Unida, Izquierda Esquerra, mantendrían los suyos. Las osas soltadas en el Pirineo francés recientemente ya han pisado suelo navarro. Hay inquietud en los ganaderos de la zona. Pirineo francés, hace tan solo unas semanas. Así hacían llegar a una de las 2 osas que desde el primer momento buscaban su sitio en una zona desconocida para ellas. El presidente de la Fundación Oso Pardo nos dijo que seguramente, casi seguro que iban a pasar a esta parte de aquí. Y ya lo esperábamos. Y sí, nos han informado de que las osas andan muchísimo. Me imagino que hasta que busquen una ubicación que les guste, si es que llegan a encontrarla, y que han estado por aquí, por el Pirineo Navarro, han estado en el Valle de Echo y en el Valle de Ansó también. Y la preocupación en esta zona, en el Valle del Roncal, se hace cada día más grande entre los ganaderos, porque esta situación les hace recordar a unos malos años, los que pasaron con la presencia del oso camil. Solo con ver alguna de estas instantáneas les vienen a la cabeza tiempos difíciles. Son conscientes de que la pesadilla regresa. Los ganaderos estamos inquietos
y temerosos de lo que pueda pasar, con las osas. Nos intentan decir que los osos comen moras, pero vamos, aquí han matado ovejas. O sea que, claro, pues la inquietud es normal, y inquietud es lo que sentimos. Y miedo. Miedo porque no tienen otra que convivir con unas nuevas vecinas que no saben cómo reaccionarán. Puede ser muy gordo lo que se nos viene encima con el oso. Ahora mismo en Cataluña hay un oso que ha llegado a matar yeguas. Nos dicen que eso está loco. ¿Quién me asegura que estas osas no están también locas? ¿O quién me asegura que los osos eslovenos o rusos no actúan así? ¿Por qué no han traído de la cordillera cantábrica osos para repoblar aquí, si creen que hay que repoblarlo? Pero ya no hay marcha atrás. Saben que no les queda otra que compartir territorio, pero se saben débiles ante la nueva amenaza que puede acabar con su forma de vida. Aunque no se haya podido conformar un grupo de trabajo, reconocen que el gobierno foral les ha tendido la mano en todo momento, pero necesitan más. Ayuda y defensa, que nos defiendan, que nos ayuden, eso es. Porque solos lo tenemos muy difícil. Ayudas como garantizar indemnizaciones económicas u otras ideas que les espanten sus miedos a quedarse sin nada. Pues el conductor de esa moto fallecía ayer por la tarde al colisionar contra un camión en la Nacional 121 cerca de Mendívil. Agentes de seguridad vial y atestados de Pamplona, efectivos de bomberos del Parque de Cordovilla y grupos de rescate acudían al lugar de los hechos, pero no podían hacer nada por salvar la vida del fallecido. Y otra persona también moría ayer por la tarde en un accidente laboral, un operario de 38 años, mientras trabajaba en unas obras en Sarriguren y fue arrollado por un vehículo tipo dumper. El Parlamento de Navarra le ha rendido hoy homenaje arrancando el pleno con un minuto de silencio, que ven representantes de la Cámara que han trasladado también a la familia del fallecido sus condolencias y solidaridad. En sucesos, la Guardia Civil ha imputado en calidad de investigadas a dos personas, madre e hijo, como presuntas autoras de un delito de daños por un incendio provocado en un paraje de Cortes, que ocasionó daños por valor de 22.000 euros. Y las asociaciones de policía de Navarra han celebrado unas jornadas de formación sobre investigación de delitos sexuales y violencia de género. ¿Cómo ha transcurrido esta jornada? Leire Arnedo, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Hola Ricardo, buenas tardes. Pues hace tan solo unos minutos, sobre las 2:30 de la tarde, finalizaba aquí, en la Confederación de Empresarios de Navarra, unas jornadas formativas para policías sobre delitos sexuales y violencia de género. Unas jornadas que analizaban a través de diferentes ponencias y diferentes expertos temas como la doble victimización de las agredidas, el marco jurídico o el papel de las unidades de valoración forense. Ha contado también con el testimonio de algunas víctimas, como son el padre de la niña Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, o el padre de la niña Mariluz, Juan José Cortés, que pedían la prisión permanente revisable. También ha contado con la presencia de Blanca Estrella Ruiz, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, que pedía que el término abusos sexuales se cambie por el término de violación. Gracias a estas jornadas formativas, policías navarros han podido conocer de primera mano el testimonio de las víctimas. El padre de Diana Kerr reiteraba su lucha por la prisión permanente revisable. Y nuestra lucha es intentar que esta ley que ampara a la mujer, ampara a nuestras jóvenes y protege a nuestros hijos, se mantenga en nuestro Código Penal, porque esto es de sentido común. Pedía más recursos para poder luchar contra los delitos sexuales. Lo que necesitamos es aunar esfuerzos y compartir los recursos, bases de datos, protocolos de actuación que posibiliten trabajar con más eficiencia. Al igual que la presidenta de la asociación, Clara Campoamor, que además pide mayor protección para las víctimas. A un maltratador se le está juzgando no por una mujer, por su hijo y por su hija. Y eso no se hace. En ningún lugar de España se ha hecho. Yo les he insistido que eso está en la ley, lo tienen que hacer así y en las denuncias tienen que hacer constar a la mujer, al hijo y a la hija. Porque en el ámbito jurídico las desigualdades entre hombres y mujeres todavía están presentes. Sí que todavía pues siguen existiendo ciertos sesgos que calan en la redacción del tipo penal que está presente, ¿no?, en el Código Penal del 95 y también en la interpretación de los jueces. Un punto de inflexión en la sociedad navarra ha sido la polémica sentencia de la manada. Hay muchas sentencias como esta, pero es que esa parece que tocó un poco la fibra de la sociedad. Y se equivocan, que no pueden tomar un pulso con la sociedad civil. En estos cambios, los movimientos feministas están siendo la clave, así como la formación de los profesionales y la concienciación de la sociedad.
Y un dato más pobreza también en Navarra, el 13,5% de la población, 86.500 personas viven en riesgo de caer y de exclusión social, según datos del año pasado. También aumenta la pobreza severa, que alcanza o ya supera el 4% de los navarros. Desde el inicio de la crisis, la situación de vulnerabilidad de las personas se ha incrementado casi en un 5%. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Estamos terminando un apunte deportivo porque esta mañana se ha presentado la tercera edición de la Carrera de las Mujeres, que viene con muchas novedades. La primera es la fecha, pasa de abril al próximo 25 de noviembre, y la segunda más visible. El recorrido abandona Lezcairu para adentrarse en la parte vieja pamplonesa con salida de meta en la plaza de la Catedral. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Pues nos hemos quedado sin tiempo para más noticias en cualquier caso a las 8:30 con Fermín Las Peñas. Feliz tarde. Se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada, evoluciona contigo hasta tu jubilación.